Onda Aranjuez, los sonidos de tu ciudad. ¿Os gustan las películas de terror? Pues aquí tenemos a alguien que hizo un mediometraje, una película cortita, y que utilizó como escenario este hospital de San Carlos. Está con nosotros Javier Jiménez. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Luis, ¿qué tal? ¿Por qué decidiste que tenía que ser el hospital? Entonces, en el año 95-96, yo tenía 17-18 años, estaba empezando a hacer mis primeros cortometrajes. ¿Sabéis lo que es un cortometraje? ¿No? Bueno, es un cortometraje, es una película de corta duración con la que uno empieza pues, a introducirse en el mundo del cine, ¿no? A nadie le van a dejar que haga una película si no ha empezado con una pieza corta, ¿no? Entonces, yo había hecho mi primer trabajo y yo vivía aquí al lado, entonces estaba preparando mi segundo trabajo y entonces un amigo mío tenía acceso a este edificio porque aquí estaba la banda de música de Joaquín de Vicente Alessandre. Este edificio estaba abandonado ya, estaba decadente, estaba en estado terrorífico. Había salas de la segunda planta que abrías la puerta no había suelo, caías 2 pisos abajo y lo más interesante para mí es que justo aquí arriba, en el lado derecho, si al salir vais a la zona donde está el office, el catering, ahí estaba el antiguo anatómico forense de Aranjuez, donde hacían las autopsias y entonces, bueno, yo de pequeño, de vuestra edad, me colaba a este edificio y indagábamos por aquí y veíamos desde lejos las autopsias, a través de los cristales, cómo sacaban a los cadáveres por la calle Capitán, todavía los cementerio. Y entonces, bueno, pues ese fue el origen de grabar aquí en este edificio una historia de terror, una historia de un grupo de adolescentes que se cuelan en el Hospital San Carlos cuando están huyendo de la policía, con tan mala suerte que ellos no saben que este edificio es el epicentro de una secta satánica, que bueno, en aquellos años las sectas estaban muy de moda o muy en primera línea de prensa, había muchas noticias, incluso en Aranjuez había una noticia de las explotaciones, ¿no? Y Luis, grabamos pues, en el antiguo anatómico forense la famosa escena del ritual satánico de noche. Estuvimos 1 mes y medio grabando aquí, en las navidades del 97 a principios del 98, y fue un proyecto muy ambicioso, pero bueno, pues sensaciones muy variadas, claro, estar aquí. Toda una experiencia cinematográfica, la de este cortometraje Miedo, pero no es la única obra que se ha realizado en el Hospital de San Carlos cinematográfica. También contamos con la presencia de Manuel Martínez. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola a todos. Manuel, ¿cómo ha sido la investigación? Bueno, tú has hecho una investigación muy profunda de la historia de nuestra localidad en distintos aspectos, pero ¿cómo fue esta en particular de ver qué películas se habían rodado en nuestro municipio? ¿Cómo se pone uno manos a la obra a ver película tras película? ¿Te va contando gente? ¿Cómo es el ir haciendo el acopio de toda esta documentación? Bueno, yo antes de contaros nada, yo no quiero hablar del cine mientras que los niños que están aquí no me digan que de verdad les interesa el cine, porque lo mismo me pongo a hablar de algo que no os interesa. ¿Os interesa el cine? ¡Sí! Hay de todo. Bueno, pues mira, la investigación mía parte de un viaje en el que, yendo por Asturias de vacaciones, descubrí que en ciertas localidades pues los ayuntamientos, la comunidad autónoma, pues explota el hecho de que en su comunidad autónoma, el Principado en este caso, hubiese rodado en su zona alguna que otra película. Eran muy pocas y sabían utilizarlo, sabían explotar el asunto. Y entonces me di cuenta que en Aranjuez, que se han rodado más de 200 películas, no hemos sabido todavía explotar esto como debe. Entonces, a partir de ahí empecé a investigar y descubrí pues, que en Aranjuez había habido unos estudios de cine, que muchos habréis oído hablar, que han perdurado unos cuantos años, desde los años 30, principio de los años 30 hasta el año 44, que se rueda la última película. El título Empezó en boda, para los más mayores, con Sara Montiel, muy jovencita, empezaba a debutar ahí, hasta que, bueno, pues se cierran en esos años 44. Bueno, pero hay que saber que no todas las películas que se ruedan en Aranjuez son en los estudios, porque hubo rodajes anteriores y también posteriores, ¿de acuerdo? Podemos decir, para resumir muy rápido, porque no tenemos tiempo, que la primera película que se rueda en Aranjuez
es muda, es del año 1921 y se llama La verbena de la paloma, ¿vale? Y la última acaba de ser estrenada hace unos días por Pedro Almodóvar, que rueda en el Jardín del Príncipe, ¿de acuerdo? De título que ahora no recuerdo bien, algo de Amarga Navidad, Amarga Navidad. Entonces, entre la primera de 1921 y esta del 1926, si os fijáis, hay más de 100 años en los que Aranjuez ha estado ligado al cine, ¿vale? Y has hecho selección, has hecho conferencias en torno a esta temática, nos has ofrecido incluso proyecciones en exposiciones, ¿no? que has recopilado todo este material. Si alguien tiene interés en ver en YouTube, es muy fácil poner y encontrar alguna conferencia que he dado sobre este asunto. Y la verdad que es interesante ver las localizaciones que diversos directores a lo largo de todo este tiempo han buscado en Aranjuez para simular muchas veces, pues como es el caso de este hospital en el que se rodaron 4 películas que yo tenga conocimiento, en el que, bueno, 2 veces se utiliza la localización como hospital propiamente dicho, otra como cárcel y otra más como residencia de ancianos, ¿de acuerdo? Entonces, si os parece, luego, en los últimos minutillos, muy rápidamente hablo de las 4 y lo cerramos. Javier, aquellos fueron los primeros pasos, con miedo, pero tú has continuado vinculado con el ámbito cinematográfico y querías seguir uniendo esas 2 pasiones y esa profesión también con nuestro municipio y también vinculado con la Universidad Rey Juan Carlos, incluso con este espacio. Arrancabas hace bien poquito un proyecto de cine para difundirlo a través de Arancine. ¿Cómo fue esa decisión de vincular tu profesión, tu pasión, tu ciudad en la universidad? Pues una vez más nace aquí, del Hospital San Carlos. Es que es muy curioso, pero el Hospital San Carlos al final está muy vinculado, ¿no?, a mi vida. He vivido aquí al lado, como he dicho antes, miedo. En el 2003 para otro proyecto, también en la universidad, entro a grabar de noche con una cámara en infrarrojo, toda la noche, en completa oscuridad, para registrar imágenes y sonidos. Y en el 2023, celebrando el 25 aniversario de Miedo, aquí en este mismo espacio, surge esa ilusión en mí de recuperar el antiguo Festival de Cine de Aranjuez, que se hizo en los años 90, primeros de los 2000. Yo, obviamente, por temas de estudio, trabajo y familiares personales, me fui a vivir a Madrid. Estuve muchos años en Cuéntame, donde vinimos muchísimo a grabar también aquí a Aranjuez con Cuéntame. Les traje muchísimo porque, claro, preguntaban constantemente por ubicaciones, localizaciones. Aquí no llegamos a estar porque este edificio ya estaba en rehabilitación, pero bueno, hemos rodado en Cuéntame en el cine y la residencia, todos los exteriores del pueblo se grababan aquí en la zona de los alrededores de Aranjuez, el río Tajo, etc. Entonces, en ese año 2023, el 25 aniversario, pues bueno, viendo que el festival desapareció, pues empieza esa semilla a crecer en mí a través de la universidad, con el equipo de gerencia, con el equipo del rectorado, Julián, etcétera, Javier, y con el ayuntamiento también, con la Concejalía de Cultura María Dávila, pues empieza a dar esa idea, empieza a crecer, a desarrollarse, y llevamos 2 años, 2 ediciones. Hemos contado este año, además, para mí es un placer que esté aquí con Manuel, porque hemos contado con él este año una charla muy interesante. Además, la exposición que tuvimos en el Farnesio, con estas proyecciones de la historia del cine en Aranjuez, gracias a Manuel también, a toda la documentación que tiene, que me parece maravillosa. De verdad, cuando conocí a Manuel, es una enciclopedia del cine de Aranjuez, porque realmente mucha gente no sabe que aquí hubo unos estudios, por ejemplo. Mucha gente no lo sabe. Y hemos hecho las rutas de cine también, pues, también con el asesoramiento de Manuel, y mucha gente de fuera. No le hagáis caso, es que me quiere mucho. Es que me quiere mucho. No, es verdad, pero es que claro, o sea, quiero decir, Aranjuez era más de 200 películas, ¿no? Sí. Y series, muchísimos videoclips, el famoso videoclip de Sergio Dalma, que fue a Eurovisión, grabado aquí en la calle de la Reina, Bailar Pegados. O sea, se graba muchísimo en Aranjuez. Entonces, pues sí, recuperar ese festival de cine que se hace en noviembre, se desarrolla en noviembre, son 10 días donde es cine, cultura, teatro, música, tocamos todos los palos, la verdad. ¿Ya preparando la edición de este año? Ya preparándola, sí. Sí. Somos fotogénicos en Aranjuez, Manuel. Hay buenas estampas de nuestra ciudad en el cine. Bueno, como ha dicho el alcalde antes, Aranjuez es belleza pura, ¿verdad? Y tiene mucha historia. Y sus escenarios naturales y edificios como este también pues, han sido utilizados para numerosísimas películas. Ya ha dicho Javier, más de 200.
Yo si queréis os cuento un poquito de las 4 que se han rodado aquí. Sí. Y bueno, podríamos empezar cronológicamente por la más antigua que se rueda aquí en este edificio, de título Santa Rosa de Lima, del año 1900. Me he traído apuntes porque yo de cabeza no. Santa Rosa de Lima, de 1961. Y os voy a contar 2 o 3 curiosidades de cada una de ellas para ir rápido, porque sé que no tenemos tiempo. El director es José María Elorrieta, y este señor ya había rodado en Aranjuez una película anterior que os la recomiendo a todos, que se titula Habanera. Habanera. Podéis ver en la película Habanera cómo era la calle del Príncipe haciendo que era Cuba. ¿Vale? Y es curiosísimo ver al fondo la iglesia de Alpajés y demás. Bueno, la magia del cine. Este señor anteriormente había rodado una película que os la recomiendo de verdad encarecidamente a todos, que no tiene nada que ver con Aranjuez, pero que no me puedo resistir a deciros, es El Fenómeno. El Fenómeno de este director retrata a la sociedad española maravillosamente. Resulta que cuando llegan 2 personajes al aeropuerto de Barajas, los que van a recibirlo los confunden, y confunden a un científico con un famoso futbolista. Con lo cual, al científico no le dan el tratamiento que iban a dar al futbolista, y al futbolista el tratamiento que iban a dar. Con lo cual, de uno pasan y al otro le hacen muchísimo caso. Los 2 quedan sorprendidos. Os la recomiendo. Es muy buena. Bueno, pues la que nos trae aquí Santa Rosa de Lima habla de una monja que al final es la primera santa de América. Es una señora que decían que era muy bella y se daba pimienta por la cara para desfigurarse y así no provocar tentaciones en los demás, ¿vale? Y bueno, si queréis verla y ver las escenas de Aranjuez, traigo aquí apuntado, en el minuto 80 de la película podéis ver la zona del Rebollo y en el minuto 34 y 52 este hospital, ¿vale? Como hospital, tal cual. De ahí podemos pasar a la película de 1978 titulada Carne apaleada, de Javier Aguirre, que también había rodado en Aranjuez una película titulada Pierna creciente, falda menguante, utilizando los salones Príncipe y demás. Y bueno, con un elenco de actores muy, muy conocidos, Esperanza Roy, Bárbara Rey, etc. Está basada, esta película, muy interesante, en hechos reales ocurridos en esa época, sobre una escritora que por arte bueno, por la situación termina siendo encarcelada y cuando está en la cárcel escribe una novela, ¿vale? Una novela que presenta a los premios Planeta, pero bueno, pues no llega a ver el resultado de si gana o no gana el premio porque se suicida. Cuando se suicida deja una nota para el señor tan conocido como será para muchos de vosotros, José Manuel Lara, en el que le dice irónicamente: le sirvo en bandeja de plata el éxito para el próximo premio Planeta. Fijaros, se acababa de suicidar. Bueno, pues esta película tuvo un problema, es que fue calificada como S. En esos momentos las películas se clasificaban S, X y demás, y estaba de alguna manera un poco prohibido, mal visto, la entrada tenía, bueno, pues un filtro, ¿verdad? Y eso hizo que el éxito en taquilla tampoco fuera muy grande porque la gente tenía problemas para entrar. En esta película podéis ver básicamente lo que es el patio del Colegio de San Pascual, que tenemos aquí enfrente, ¿de acuerdo? Haciendo de patio de la cárcel, ¿de acuerdo? Se rueda ahí porque aquel patio fue cárcel de verdad de mujeres en otros tiempos, ¿de acuerdo? Tiempos que no vamos a hablar de ellos. Si queréis ver la película y las escenas rodadas en Aranjuez, traigo aquí los minutos. El patio del Colegio de San Pascual lo podéis encontrar en los minutos 39 y 41, como esto queda grabado, me imagino, pues si luego queréis. Y luego en la fachada del hospital, en el minuto 35, la fachada que da al oeste, la que está justo detrás a espaldas vuestras. De ahí paso a las 2 últimas, muy rápido. Paco el Seguro. Paco el Seguro, que en francés se tituló Paco el Infalible. Sabéis, chicos, que era una historia de una señora que no se podía quedar embarazada y descubren que hay un hombre, interpretado por Alfredo Landa magníficamente, mujer que coge, la deja embarazada al primer intento. Entonces son tiempos muy difíciles de la posguerra y la gente pues salía adelante como podía. Y este señor encuentra trabajo dejando embarazadas a las mujeres de la ciudad que le encargan el trabajo y a la primera lo hace, nunca falla. Entonces, bueno, Paco el Seguro está rodada, como digo, también en este edificio. Tenemos escenas del hospital, interiores y exteriores, en los minutos 50
y 60. Aquí también hace de hospital. También hace de hospital. Y para terminar, una película en la que los escenarios de aquí, no ahora, sino antiguamente los patios, sobre todo, y algunas habitaciones, hacen de residencia de ancianos de unos actores ya retirados, ¿de acuerdo? Se titula El viaje a ninguna parte y es una película magnífica, magnífica, del año 86. Fijaros, está interpretada, dirigida, el guión y la novela, todo por Fernando Fernán Gómez. Se sale, todo lo hace él. La música es de un famosísimo saxofonista, Pedro Iturralde, y en el reparto hay actores de la talla de José Sacristán, Fernando Fernán Gómez, Juan Diego, María Luisa Ponte, Gabino Diego, Laura del Sol, Agustín González, Queta Claver, Carlos Lemos, Carmelo Gómez, etc. Fijaros, ¿vale? El género podemos decir que es una comedia dramática de la posguerra española y trata de aquellas compañías de actores que para ganarse la vida tenían que ir por los pueblos, por aquellos caminos polvorientos con carrozas y actuar, hacer obras de teatro en los pueblos donde prácticamente por la comida, ¿de acuerdo? Lo pasaban realmente mal. Es una película que para darle realismo se llegó a contratar actores reales, actores que de verdad habían ido por esos caminos polvorientos haciendo obras de teatro por los pueblos. Retrata muy bien la lucha que el actor de teatro en esos años sufre con la llegada del cine. Sabéis que el cine, cuando llega, amenaza seriamente al teatro. El teatro está a punto de desaparecer con la llegada del cine, ¿eh? Entonces, bueno, ahí hay una lucha entre unos y otros y al final, bueno, sabemos que el teatro se salva. Como digo, es una película que yo recomendaría ver. De hecho, tiene muchos premios. En los primeros premios Goya obtuvo 3, los 3 más importantes, al director, mejor película y mejor guión. Es una película que de verdad tenéis que ver. Se ha convertido en un clásico. Y para terminar, deciros que las escenas que se ruedan en el hospital, aquí donde estamos ahora, las podéis encontrar en el minuto 117, ¿de acuerdo? Pero luego hay otra escena muy curiosa que se rueda en el Teatro Carlos III. La interpreta esa escena José Sacristán, magníficamente, y yo ahora, si Luis quiere, vamos a poner el audio de esa escena para despedirnos porque me parece magnífico. Pero antes de despedirme, por mi parte, quería daros las gracias a todos, a Luis, a la emisora por la invitación, y a vosotros, chicos, os pediría que fuerte, fuerte, fuerte dijerais ¡viva el cine! Y no se os olvide decir también ¡viva el teatro! Pues os agradecemos, Manuel, Javier, que nos acompañéis y nos quedamos con ese corte de sonido en el que se hace referencia a nuestra localidad. Seguí durante mucho tiempo trabajando de extra, recitando versos a Doña Leona, hasta aquel día en que Luis Váquez, otro extra como yo, me felicitó por mi truco de la voz gangosa y me propuso hacer unos bolos por los pueblos. Coño, Galván, ¿qué te pasa? ¿A mí? Nada. Pero si estás como un flan, cálmate, hombre. No se lo he dicho a nadie, Váquez. A nadie de la compañía, naturalmente, pero es la primera vez que actúo en un teatro. ¿Qué dices? Yo te he contado que tengo mucho repertorio, y es verdad. ¿Te sabes las 4 comedias de memoria? Que mis padres eran cómicos y que he recorrido España de pueblo en pueblo. Sí, ya lo sé, ¿y qué? Lo que no te había dicho es que solo he trabajado en cafés, bares, plazas, casinos, patios, almacenes, cuadras. Nunca he visto levantarse un telón al empezar la obra. ¿Es posible? Nunca. Y nunca lo he visto caer al terminar. Y esto de hoy aquí en Aranjuez es un teatro. Toma, pues claro. Y tiene telón. Anda, coño. Y luces. Todo eso impone. Mira, Galván, fúmate un pitillo, métete en el camerino. ¡Hay camerinos!